Ponce, que justo lo enganchamos para hablar de temas muy importantes, pero primero le vamos a contar que eh, creo que va a vivir como Magiclick, 104 años. Ayer fue a vacunar a la madre, 96 años. Te felicito, Miguel. Correctísimo. Te Gracias, felicito. muchas gracias. Tercera dosis, así que estamos con alguna, entre comillas, tranquilidad. Y justo esto que vos traes hoy, parecería que hubiera estado preparado, porque el mundo en estos momentos, y esto tiene que ver también con impacto económico, todas las bolsas están cayendo, Sí, está muy preocupada por esta cepa sudafricana sí, que ha hecho caer ya el precio del barril, que ha hecho caer el 18% el valor del Bitcoin, está en el orden de los $50.000, cuando hace muy poquito estaba arriba de 60. Es decir, hay una preocupación a nivel mundial por el impacto que va a tener esta cuarta ola, le llaman algunos, ¿no? Así que hablar del tema vacunas no es un tema menor, y en lo personal, por supuesto, a mí me trae una cierta tranquilidad que una persona como mi madre, 96 años, directora de escuela, etcétera, demás, jubilada, por lo menos con esa, llamémosle, escudo. sí. Sí, sí, sí. Las primeras dosis, ¿qué vacuna tuvo? ¿Sputnik? AstraZeneca siempre por la edad. Ah, siempre. Y la Así que tercera ya viene también. también. Sí, sí, También. sí, sí. Bien. Es muy, muy importante. Sí, Así sí, que bueno, sí. Sí, sí, es sí, una sí. mezcla interesante. Sí, absolutamente cierto. Y esto hay que decirle a tu mamá, seguramente vos lo sabés, no indica que no siga cuidándose, ¿no? Obviamente, Absolutamente. barbijo y... Mira, esto que traes, Gustavo, me coloca a mí en lo personal. Hace horas me tocó vivir posiblemente el momento de mayor riesgo desde que empezó la pandemia. Ya, Obviamente estuve en la tribuna Cibor y en el Monumental, en la Vuelta Olímpica, sí, al final del campeonato. Bueno, vos no sabés, había el aforo, ayer era por primera vez del 100%, sí, y claro, toda la gente, yo estuve todo el tiempo con barbijo. sí. La pregunta es si alcanza cuando hay una aglomeración de esta naturaleza que reconozco, esperemos los efectos no se sientan dentro de poco. Sí, Así que bueno, estamos observándonos ahora. y podés contarnos de que de los 60.000 espectadores, 59.000 estaban sin barbijo. Por Sí, supuesto, sí, pero además yo gritaba con el barbijo puesto, con sí, eso te digo sí. todo, éramos un grupo, mis hijos incluidos, pero lógicamente era una fiesta familiar, ¿Tenés madre, contacto con padre, la chicos. gente? ¿Tenés contacto con la gente de River vos? Sí, sí, claro, sí, Decirle claro, que por sí, sí, favor sí. no nos hagan gol el domingo cuando vengan acá a Rosario. Para nosotros el campeonato ya terminó, es más, Bueno, por eso. tenemos, ahora que estamos por hablar de las cosas contradictorias que tiene Argentina en la política y en la Mm, economía, básicamente, también tenemos que hablar de que es una noche contradictoria para nosotros. La alegría de un campeonato que nunca había ganado Gallardo, sí, y posiblemente el alejamiento de Gallardo, que de sí, alguna manera lo insinuó anoche, ¿no? Así que para nosotros son sentimientos sí, contradictorios. sí, sí. Bueno, el domingo que venga a festejar, que nos Sí, deje todo hacer unos tranquilo. goles, porque queremos clasificar a la Copa Sudamericana. Necesitan, es Necesitamos verdad. de Vamos todavía. mínimo el empate. Después, si nos dan Claro, el y triunfo, no, no, bueno, y además es importante una plaza como Rosario sí, sí, que pueda tener sí, representantes en sí, sí. torneos internacionales, siempre nos gusta. Bueno, Miguel, primera medida que vimos ayer acerca de la prohibición de pagar de pagar en cuotas los viajes, todo lo que sea con la tarjeta en el exterior, porque cuando uno se pone a mirar, tampoco podés pagar en cuotas si compras por eBay cualquier pavada, Por ¿no? Que antes supuesto, te por permitía supuesto. cuotas, y que alguien te tiene que dar un crédito a tasa 43% más gastos, que se te va al 65/70 para financiarlo. Eh, como Sí, medida, esta mañana yo estaba justificando en mi cabeza lo primero que sería un significado de una devaluación. Esto es participación de una devaluación, parte de una devaluación. Segundo, yo justifico la medida viéndola técnicamente cuando no tiene dólares, pero tenés que blanquear de que no tenés dólares también. sí. Te diría, recién hablábamos de contradicción, de mundos contradictorios. Contigo vengo hablando del alucinatorio político económico
económico y social que vivimos en Argentina en los últimos tiempos, que ha agravando el proceso y acelerando el proceso de decadencia en el que ya estábamos inmersos. Sí. Esto genera prácticamente mundos paralelos. Cuando hablábamos recién de contradicciones, vos ves una contradicción económica muy notoria. Hay como dos mundos. Inclusive ahora esa contradicción de dos mundos abarca el propio Banco Central. La contradicción económica más importante, más grosera que veníamos notando es, mientras se conocen los números de un rebote en la economía importante, rebote que en algunos casos hasta uno podría decir tiene paralelismos internacionales. Cuando vos fuiste levantando aquellas actividades que tenían restricciones, el turismo, la gastronomía, ¿no es cierto? Esto que se denomina compras revancha, ¿no es cierto? O consumo revancha, es obvio de que los números van a empezar a darte mejor, en algunos casos hasta mejor que antes de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Pero primer asunto, no se puede hablar de recuperación de la economía porque esta no es homogénea y tiene que ver esencialmente con que la estás comparando con un año pasado que, lógicamente, si vos decís crecimos al 8 o al 9 o al 10, como el gobierno está diciendo, tiene que ver no con una virtud, sino con que hemos salido del infierno en términos pandémicos. Ahora El yo segundo tengo... elemento contradictorio a esto es que mientras ocurre esto en la macro, tenemos récord de riesgo país, récord de situación de brecha, récord de inflación, etc. Entonces vos decís, ¿cómo es esta situación? Hay dos mundos allí. Ahora se traslada esto al Banco Central. En el día de ayer mismo hubo tres noticias, dos de las cuales van en una dirección y la otra va, la que vos traías, en la dirección contraria. La primera que va en una dirección, que uno diría, bueno, comienzan a flexibilizar para Sí, los bancos la posición en dólares sí, necesaria a exhibir. sí. La segunda es una que yo aparezco hoy en la primera plana del cronista diciendo que va en la buena dirección, que es permitirle a las pequeñas y medianas empresas adelantar pagos en 270 días para la adquisición de bienes de capital. ¿Alcanza esto? No, por supuesto que no alcanza, digo yo, y obviamente es muy importante que la discriminación que origina, que pasa a ser, entre comillas, necesaria para decir los que pueden acceder al MULC, o sea, al mercado único libre de cambios, a valor de 100 pesos, que esto no se transforme en una decisión arbitraria que nos traslade hacia niveles de opacidad que nadie quiere. Usted entiende de qué estamos Sí, hablando. sí. Y la tercera es esta medida que vos relatás, que nos ha impactado a todos. Yo vengo de estar en viaje por Estados Unidos, que la cantidad de argentinos viajando es muy importante, pero no solo turísticamente. La pregunta es, tiene dos impactos fuertes. Uno, para el sector, por supuesto, un sector que venía recuperándose y que ahora va a generar, obviamente, alta preocupación. Segundo, inflacionaria. ¿Por qué? Porque la gente que no salga va a presionar sobre una oferta y que ya era limitada en la infraestructura turística argentina local. Por más que lleguen al 100, esto lleva a que las locuras que se está pagando en la costa hoy pasen a ser justificadas y hasta a haber una demanda mayor de la que había antes de los que se iban a ir, que se lo a Miami, etcétera. Tercero, es muy posible que algunas líneas aéreas, si llegan con aviones vacíos y pretenden que se vayan con aviones llenos, digan, no, arréglense, levanto porque esto deja de ser rentable. No puede haber aviones vacíos saliendo del país. Si yo estoy pretendiendo que entren con un turismo receptivo. Esto genera una contradicción muy grande en el sector y lógicamente me parece que ya hoy se resolvió ir a la justicia, entendiendo que esto afecta de manera muy fuerte a un sector que se decía en el relato previo a las elecciones que iba a ser jerarquizado, que iba a ser planteado como un elemento central de una recuperación. Entonces, me parece que estos mundos también tienen su correlato en la política, mientras vemos que la gente está pensando en esto de la tercera dosis, está pensando en la seguridad, vos estabas tocando ese tema cuando me conecté,
la situación de inseguridad que se vive en todas partes del país. Rosario posiblemente es uno de los lugares donde más se nota, pero también en el Gran Buenos Aires, en la propia ciudad de Buenos Aires, etcétera. La gente está pensando en eso, en cómo va a encarar sus vacaciones, cómo va a encarar el año que viene, va a haber clases, no va a haber clases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué está la política, Gustavo? El oficialismo en ver la reelección indefinida de los intendentes del conurbano que quieren cobrar la factura de esa aparente recuperación que tuvieron en las últimas elecciones en relación a las PASO. Y la oposición discutiendo los cargos de los bloques. ¿Qué tiene que ver esto con la agenda popular, con la agenda de preocupaciones de la gente? Vuelve a marcar estos dos mundos, esta bipolaridad, esta cosa esquizofrénica que tiene la economía, dentro de la economía el Banco Central y también la política. Sí, sí. Yo en esa parte de contradicciones me encuentro con otro problemita más, ¿no? Adicional. Si yo miro que lo que salió en Cronista los otros días, pero que nos lo veníamos contando a través de una persona que tiene relación con la jefatura de gabinete, de que la Argentina tiene ya asignado 14.000 millones de dólares de créditos internacionales a través del Banco Mundial, el BICE y otros organismos, de los 18.000 la CAF. De los 18.000 ya entraron 4.000 este año y 14.000 el año que viene. Que eso se va a traducir en un Banco Central con 14.000 millones de dólares más, que vamos a arreglar con el fondo y que nos van a devolver los DEC de lo que pagamos este año, por lo menos. Correctísimo. Más los 200.000 millones de dólares en DEC que van a repartir nuevamente, el cual nos podrá tocar otros 1.500, 2.000 más. Más que otra vez venimos con un crecimiento que vamos a con un 10% de este año, recuperación, lo que usted le quieran decir, pero arranca con un 2% para el año que viene, más el 2% estadístico, vamos a estar en el 4%, más precios internacionales que nos siguen favoreciendo. Yo digo, que esto es una locura. Yo miro balances de empresas que tienen fundamentalmente inversiones en dólares, por ejemplo, Matbar Rofex. Vos decís, che, para. Es todo líquido lo que tiene esa empresa, todo líquido y vale 5 veces menos. La gente en pesos la paga 5 veces menos de lo que tiene. Es increíble lo que está pasando cuando vos mirás que los bonos valen igual que lo peor del año 2002. Claro, esto es lo que reflejábamos recién cuando tocábamos el tema de riesgo país. Nos encontramos ahora ya al stand-alone que estábamos desde hace meses, ahora se agrega esto que se denomina estar en zona de zozobra. Cuando vos estás teniendo niveles de riesgo país que lógicamente nadie puede discutir que son de default y que se refleja en el valor de los bonos, como vos bien nos decías. Cuando la gente hoy se está queriendo sacar los papeles argentinos de las manos y por eso caen los valores de todas nuestras acciones y de los papeles, cuando inclusive uno diría no hay justificativos desde la macro para que esto ocurra, cuando te creen que forzadamente o no, tenés necesidad de cerrar con el fondo antes del 31 de marzo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y está ocurriendo, yo te diría, un juego de dos pinzas. Una, la esencial, la más importante, la que yo noté en mis charlas con Washington y en Wall Street, es que los tenedores de papeles argentinos te dicen, estamos cansados de perder, llevamos mucho tiempo perdiendo, y entonces están enojados con Guzmán. Guzmán fue el titular con el que se cerraron las cuentas con los bonistas, ¿no es cierto?, bajo legislación extranjera. Segundo asunto, hay una incertidumbre muy grande porque la pregunta recurrente es ¿quién manda en Argentina? Cuando yo acuerdo con Guzmán, te dicen los del fondo, ¿esto es cumplible? ¿O en realidad tenemos que hacernos carne entre nosotros de que las deudas no se han hecho para pagar, sino para rolearlas? ¿Se entiende? Nosotros tenemos una fama de no pagadores y esto comienzan a pasar la factura y por eso la incertidumbre de no creerte o que no alcance con que digas que vas a acordar con el fondo.
Y esto es lo que por eso, olvídate de inversiones de gente que venga a enterrar dólares en la Argentina, digo, que venga a hacer inversiones en bienes de capital, en la producción, etcétera, mientras no haya un horizonte de cierre. Ahora, lo importante es que como tenemos que cerrar con el fondo antes de marzo para que no se caiga lo del Club de París, con esta ecuación de ingresos que vos decías, que objetivamente es favorable y que forma parte de esta contradicción que analizábamos al comienzo, uno diría, tenemos un formato que nos ayuda a pensar en largo plazo. ¿Por